porque acá siempre hay luz al final del túnel. Estás escuchando Emprender es Clave. 11:13 de la mañana, seguimos en este Emprender es Clave de viernes. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero mandar un saludo a un fiel auditor nuestro, amante de Emprender es Clave. Ya, pero ¿quién es? pidió mantener su nombre en reserva. ¿Cómo? Él sabe quién es. Ya. Así que le mando un saludo enorme y un abrazo cálido en este frío. Es Sumo. ¿También? Que aproveche este fin de semana largo. Obvio. Eso, es un eso. fan del programa, de todas maneras. Sí. Y que aproveche el fin de semana largo. Sí, es más fan que amante, porque ¿sí? amante Sí, es como raro. ¿no? Y que se tome el lunes, si puede. Ojalá. Como la María José. Ojalá, claro. Bueno, ya estamos en el estudio con Ignacio Montero, abogado, cofundador del Centro de Prevención, Asesoría y Resolución CEPAR. Es abogado especialista en materias laborales, el encargado de supervisar el desarrollo de los procedimientos desde una perspectiva legal. Y con él vamos a conversar acerca de la ley Carin, que empieza a regir el 1 de agosto. Y queremos saber de qué se trata, cuáles son las medidas y cuáles son los cambios que tienen que hacer las empresas, las personas y las conductas también. Muy bienvenido, Ignacio. Hola, Ignacio. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Tú bien? Estoy bien, sí, contento, bueno. con harta pega. Eso es bueno. Me imagino. Eso es bueno. Ignacio, para ir contextualizando un poquito la ley Carin, contemos por qué se implementa la ley Carin, por qué se llama Carin, y dos, cuáles son los cambios legales que trae. Sí, es una interesante pregunta. Se llama ley Carin porque el año 2018 una técnico en enfermería superior del hospital de Chillán, que se llamaba Carin Salgado, se suicidó por estar sufriendo situaciones de acoso laboral. ¿Ya? Ella fue parte como testigo de una investigación por acoso al interior del hospital de Chillán, y luego de que fue testigo, lo que ella alegaba era que existieron represalias en su contra, que ella lo levantó ante el empleador, que en este caso era el hospital, no se tomaron las medidas y bueno, a fin del 2018 ella se suicidó. Y este caso causó una gran conmoción pública en Chile, y normalmente, como ocurre en Chile, cuando los casos son de conmoción pública, se elabora un proyecto de ley con el nombre de la persona, y por eso es el proyecto de ley Carin, que fue una moción parlamentaria que presentó la diputada Erika Olivera. Ya. ¿Sí? Pero lo interesante es que esto no fue un proyecto de ley político, porque fue transversal, con diputados de distintas bancadas, digamos, que participaron en esta moción. Y esto se desarrolló, o el proyecto fue avanzando lentamente durante el 2019, 2020, 2021, pero se aceleró mucho el año pasado cuando entró en vigencia el convenio 190 de la OIT, que establecía para Chile una serie de obligaciones en materia de acoso laboral, acoso sexual. ¿Es un convenio internacional? Es un convenio, claro, que suscribió Chile y claro, que es de la OIT. Ya. Y cuando entró en vigencia este convenio, y al establecer a Chile una serie de obligaciones, el gobierno refundó otras iniciativas con el proyecto con la moción parlamentaria, y ahí ya aceleró esto que se publicó, digamos, en enero de este año y entra en vigencia el 1 de agosto. Oye, Ignacio, en general y erróneamente se asocia el acoso a temas de índole sexual. Uh-huh. Pero también hay acoso laboral desde el maltrato, la persecución, los apodos, la burla, el bullying. Esta ley incorpora esos otros aspectos y incorpora el acoso laboral de hombres hacia mujeres y de mujeres hacia hombres. A tu modo de ver, está completo el esquema para que pueda regir de la mejor manera. Uh-huh. Mira, en Chile el acoso laboral se define desde el año 2011 y el acoso sexual está definido desde el 2008. Entonces, esto no es algo nuevo, ¿sí? Lo que trae la ley Carin es que establece, por una parte, ciertos ajustes en los conceptos y, por otro lado, establece obligaciones nuevas para la empresa. Te diría que, en cuanto a los conceptos, son dos grandes las novedades, ¿sí? Primero es que se elimina la reiteración en el acoso laboral, y eso es un temazo, ¿sí? O sea, antes el acoso laboral, para que fuera acoso laboral, requería que fuera reiterado, ¿sí? Periódico y sistemático. Y a contar del 1 de agosto no. Una sola acción va a ser suficiente. Ese es un gran cambio. Y en segundo lugar se incorpora el concepto de violencia en el trabajo. Que al final, ¿qué es lo que es la violencia en el trabajo? Es una conducta de acoso que sufre un trabajador, en este caso de cualquier empresa, pero por parte de un tercero, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, antes en comerciales del partido ahora que estaba jugando Medvedev con Alcaraz.
Y Medvedev, en la mitad del partido, empezó a insultar a esa jueza. Al umpire. Al umpire. El umpire en ese caso está sufriendo violencia en su trabajo porque un tercero, en este caso el jugador de tenis, le empezó a insultar. Fíjate, es un muy buen ejemplo de qué es violencia en el trabajo. Yeah. Y a nivel conceptual te diría que esas son las dos grandes novedades. Y antes ya estaba regulado el acoso laboral entre pares, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, mixto, de hombres hacia mujeres, de mujeres hacia hombres, de hombres hacia hombres. Y eso ya existe, digamos. Oye, Ignacio, ¿cómo se tienen que preparar las empresas? Porque en el fondo la ley Carin se implementa y determina un montón de acciones que nosotros tenemos, los que tenemos ya más de 35 o 35 hacia arriba, conductas muy normalizadas, como por ejemplo, oye, mira, ahí viene el guatón, oye, no le hablemos hoy día a ese guatón pesado, no sé. Tenemos cosas muy normalizadas que jamás hubiéramos pensado que podían ser parte de una ley y que ahora son sancionadas. Uh-huh. ¿Cómo se preparan las empresas? ¿Cómo hacer que haya un cambio de conducta, un cambio de paradigma desde las empresas? Sí, esto es un cambio cultural. Sí, y como todo cambio cultural supone ajustes y esfuerzos. Es como cuando antes se fumaban los aviones, ¿se acuerdan? Y que sí, claro. Después se dijo que ya no se podía fumar en los aviones. En los hospitales. Y cuando se dijo no se podía fumar, la gente decía, chuta, ya nadie va a bajar en avión entonces. Y existió el cambio. Pasa exactamente lo mismo. Y en particular, ¿qué significa para que una empresa, digamos, tenga que tomar obligaciones? Tiene que armar un protocolo de prevención. ¿Sí? Eso está en la ley. Ese es un protocolo que tiene que incorporarlo al reglamento interno. Y ya la Suceso dictó una circular que establece como los márgenes y los principios en los cuales, digamos, tiene que armarse este protocolo y tiene que actualizar los procedimientos de investigación. Eso te diría que es desde lo más concreto y específico. Uh-huh. Ahora, en relación al cambio cultural, tiene que capacitar, tiene que prevenir, tiene que concientizar y precisamente tiene que manifestarle a todos los niveles de las organizaciones que hay ciertas cosas que antes se podían hacer y que hoy día son acoso. Claro, y en el fondo también va a haber un periodo de ajuste porque no se cambia de actitud ni de acciones de un día para otro. Y también podría prestarse quizás para malas prácticas, porque como es algo tan nuevo y hay normas nuevas, no es llegar y de un día para otro decir, oye, sabes que de ahora en adelante a la persona que yo hostigaba todo el rato con no sé, pues con insultos, etcétera, de un día para otro no lo voy a hacer. ¿Cómo se hace también para preparar a los trabajadores en este nuevo escenario donde, como dices tú, hay un cambio conductual, hay un cambio de cultura, hay un cambio de paradigma? ¿Va a haber un periodo de sensibilización? ¿Va a haber un periodo de marcha blanca? ¿Cómo se implementa una ley así? Jurídicamente no existe un periodo de marcha blanca. Ahora, desde el criterio y mirando experiencias con otras leyes laborales, en la práctica sí ocurre un periodo de marcha blanca en donde si es que la Inspección del Trabajo te va a fiscalizar el 4 de agosto, si la ley entra en vigencia el 1 de agosto, no creo que te saque una multa. Pero no está regulado como en la ley o en los reglamentos cuál es ese periodo de marcha blanca. Ahora, lo que yo sugiero siempre a las empresas es que todas las acciones de concientización y de capacitación sean siempre desde arriba hacia abajo, ¿sí? O sea, que partan desde los directivos, desde los directorios, los gerentes, de ahí los mandos medios y después los trabajadores, porque se parte desde abajo hacia arriba. No alcanzan a cambiar las conductas. Oye, ¿y cuáles son las responsabilidades de las empresas cuando el acoso es entre pares o entre un jefe de área, un gerente o un subalterno? ¿Y a qué se expone la empresa si no toma medidas respecto de lo que un trabajador está denunciando? Y ahí hay varias cosas. Si es que la conducta ocurre entre pares, ¿sí? Y una jefatura presencia esa situación y no hace nada, ¿ya? Esa jefatura comete lo que se llama acoso por omisión, que al final que está validando una situación y él tiene el deber de intervenir. Ahora, si es que ese trabajador presenta una denuncia, la empresa está obligada a iniciar un procedimiento interno de investigación por acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo, o ir a la dirección del trabajo y pedirle que ellos lo investiguen. El trabajador también tiene la opción de ir a la dirección directamente, ¿sí? Si es que hace mal la investigación, porque no respeta los plazos, porque no emite el informe, la Inspección del Trabajo te puede multar, ¿sí? Son multas grandes, va a depender del tamaño de la empresa,
Y además, ese trabajador, ya sea el denunciante que quedó disconforme porque no lo consideraron, o el denunciado porque encuentra que es injusta la sanción, va a poder autodespedirse, va a poder pedir indemnizaciones, va a poder iniciar un proceso de tutela. O sea, claro, son sanciones cototas, son efectos cototos. Estamos conversando con Ignacio Montero, abogado, cofundador del Centro de Prevención, Asesoría y Resolución, CEPAR. Bueno, esta ley también establece 18 puntos que son importantes de nombrar. Uno de ellos, por ejemplo, es restringir a un subordinado las posibilidades de hablar, o sea, no dejarlo hablar, separar a un trabajador de sus compañeros cambiándolo de lugar, prohibir a los compañeros que hablen con una determinada persona, juzgar el desempeño de un trabajador de forma ofensiva, cuestionar injustificadamente las decisiones de un trabajador. Me quiero detener acá porque creo que esto también no sé si es tan claro. ¿Cómo se evalúa eso? Cuestionar injustificadamente las decisiones de un trabajador. Uh-huh. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Claro, lo que pasa antes de responderte el ejemplo, lo que pasa con las listas cerradas es que a veces efectivamente se prestan para definiciones entre blanco o negro, y la verdad es que la ley no es que dé esa lista, ¿sí? O sea, si uno lee la ley no establece un listado cerrado de conducta. ¿Ya? Es la Suceso, a través de la circular, la que emite una referencia de conducta, pero esas referencias tienen que verse en su contexto en específico. Porque si vamos particularmente a la práctica que tú me dices, que es juzgar injustificadamente el desempeño de un colaborador, ¿ese? Sí. En ese caso hay que atender la situación en específico, y eso está asociado al abuso de poder. Ya, por ejemplo, también está esta, que como dices tú, no está en la ley, pero también se determina. Asignar tareas con datos erróneos a un trabajador. ¿Qué pasa si una persona se equivocó efectivamente en decir, oye, por ejemplo, pelado, nos vamos a juntar a las 11:30 a una reunión? Y la reunión fue a las 10. Yo me equivoqué, de verdad le dije a las 11:30, pero era a las 10. Sí. Hay que pensar que al final del día estas son prácticas humanas que hay que verlas en su contexto. Si a mí me llega una denuncia, claro, si yo tengo que resolver, porque nosotros hacemos investigaciones, si yo tengo que resolver esa denuncia frente a ese caso en particular, yo diría no hay ningún tipo de acoso laboral. Distinto sería si es que tú quieres que él no llegue a la reunión y le mandas el correo con otro horario para que no llegue y quede mal, ¿te fijas? Pero por eso hay que ir viendo en el caso a caso, claro. Y por eso yo no soy tan amigo de las listas. Ya, perfecto. Oye, y este protocolo que tienen que tener las empresas, conforme a lo que dice la ley que empieza a regir el 1 de agosto, ¿quién lo va a avisar? Porque las empresas pueden hacer un protocolo que creen que está correcto, y por desconocimiento o porque es algo nuevo en términos de los cambios que trae asociada la ley, no cumple con lo que la Superintendencia de Seguridad Social dice y el Ministerio del Trabajo. ¿Va a haber un tiempo de, entre comillas, adaptación para las empresas? ¿O tú crees que la marcha blanca no corre con esto? No le lleva marcha blanca aquí. Buena pregunta. Mira, las mutuales, ¿sí?, son los grandes aliados estratégicos en materia del protocolo de prevención. ¿Ya? Entonces, al final, lo que las empresas debiesen hacer es, una vez que ya tengan elaborado su protocolo de prevención, ir con las mutuales y decirles, valídame que esto está ok. Y ese es un primer filtro. Y luego ya vendría, a nivel de fiscalizaciones, que haga la inspección del trabajo, el día de mañana cuando te revisen el protocolo y digas, las cosas que tú tienes acá, que tú dices que vas a hacer para prevenir el acoso, las estás haciendo, y esa es la segunda pata de la obligación de la empresa, que es hacerse cargo de las acciones que salen en el protocolo que dicen que van a hacer. Perfecto. Ignacio Montero, abogado, cofundador del Centro de Prevención, Asesoría y Resolución, para hablar de la ley Karin, que ya queda poquito para que comience a regir. Muchas gracias por esta conversación, Ignacio. Un gusto, muchas gracias por la invitación, que les vaya bien. Muchas gracias. Oye, y este fin de semana que va a estar bonito aquí en la región metropolitana, Parque Met te invita a descubrir la magia del invierno, te invita a reconectarte con la naturaleza en el Jardín Mapulemu, disfrutar de postales únicas de la ciudad desde la terraza Bellavista en la cumbre o el Jardín Japonés en sector Pedro de Valdivia, mirar la cordillera nevada en tus recorridos en funicular o teleférico. ¡Qué bonito! Este invierno no te quedes sin disfrutar de Parque Met. Más información en www.parquemet.cl o redes sociales @parquemetminbu. En Fructo transformamos la fruta en la mejor agua saborizada. Somos la elección perfecta para tu empresa que apuesta por la hidratación natural y el bienestar. Sabor y salud en cada gota, con vitaminas, antioxidantes y sin azúcar añadido. Si quieres tener una máquina de agua saborizada, contáctanos en www.fructo.cl o llámanos al +569 7386 4430. Me contó un pajarito
que Farmacia Fracción y SQM se unieron para que todas las comunas de Chile cuenten con una farmacia y así contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. 11:28. Vamos a una pausa y ya volvemos. Una pausa. Seguimos pensando en grande. Escuchas Emprender.